Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos CFDs, contratos por diferencia. Se trata de instrumentos dentro del mercado extrabursátil, over the counter, y se trata de instrumentos derivados que utilizan un considerable apalancamiento, por lo tanto son considerados de alto riesgo. Para poder gestionarlos, para poder operarlos, se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Por lo tanto, dicho esto, vamos a comenzar con lo que sería la emisión del día de hoy. Vamos a comenzar con algunos temas de calendario económico. El día lunes no tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, pero vamos a ponernos al corriente respecto a lo que sería la visión las noticias más relevantes desde el factor macroeconómico, en lo que sería esta semana, y cómo esta información podrá impactar algunos mercados relacionados, así como poder observar pues que algunas noticias que se han ido acumulando en lo que fue el fin de semana para el día de hoy. Entonces, tenemos para esta semana, de hecho ya se dieron algunas noticias, el día lunes se presentaron datos de PMI en diversas naciones del continente europeo. Eh, Vemos que por ahí pues no se actualizó. Estoy utilizando el calendario económico de TradingView y vemos que no se actualiza por algún motivo. Entonces eh, vamos a dejarlo en stand-by para ver qué sucedió. Probablemente fue un tema de actualizar. Voy a dar refresh para ver si es un tema de plataforma. Y pues no tenemos la actualización. Entonces, vámonos para el día martes. Se dio el clima de negocios en Alemania, una ligera mejora. Hemos estado platicando o seguido lo que sería este índice de confianza para lo que sería pues la economía, el sector privado en Alemania, que es el motor económico de la Unión Europea, y vemos que se presenta pues con una mejora, ¿no? Gradual, que sería este ligero incremento que hemos visto para lo que sería el presente o el último año, ¿no? Vemos esta buena tendencia de recuperación en un contexto que claramente pues marcaba o había estado marcando lo que sería mínimos, un rango mínimo que se podría considerar un mínimo histórico, en el aspecto de que no era la zona como conveniente para que se presentara este indicador, ¿no? Había o hay niveles comparativamente hablando más bajos, que sería principalmente en 2008 y en 2020, crisis económicas importantes a nivel global. Eh, pero pues posteriormente vemos que este rango inferior, vamos a ponerlo como un rango inferior, no el mínimo histórico, sino un rango inferior importante, pues había estado o ha estado recuperando de una forma considerable el país de Alemania. Entonces, obviamente esto es bueno para lo que sería la Unión Europea y vamos a ver un poquito lo que sería indicadores relacionados, el DAX alemán, que si bien no se encuentra en máximos históricos, la tendencia que marca para lo que sería el último periodo, el último año, e incluso a partir de los últimos 4 años, vemos una tendencia alcista bastante clara, en el cual pues ha estado teniendo un desempeño bastante impresionante, ¿no? El DAX, el IFO Index no es como el indicador preponderante para poder colocar lo que sería un movimiento clave en los índices bursátiles, pero al final pues nos da una idea de cómo esta mejora económica o recuperación económica gradual en Alemania pues se ha estado presentando, ¿no? Entonces el DAX alemán, el índice bursátil de Alemania, teniendo un buen desempeño. Vamos a ver el euro.
también cómo se ha mantenido o refleja un máximo, un nivel máximo, superando niveles máximos anteriores para lo que sería el mes de abril del 2025. Y ya en el último tramo, si ponemos velas de 4 horas, para acercarnos un poquito más, vemos que pues muestra un buen desempeño, ¿no? Claramente podríamos relacionar ligeramente el IFO Index en lo que sería este buen desempeño y también relacionar lo que sería pues la baja gradual del dólar, que en este caso pues no ha repuntado, no ha levantado a pesar de que ya quiere está tratando de perforar la zona alta de la directriz bajista en este canal, aunque se encuentra por debajo de una resistencia de mediano plazo relevante. Por lo tanto, pues vemos niveles de oferta y demanda encontrándose importantes, eh, en lo que hasta el día de hoy ha sido un desempeño bastante bajo para lo que sería el dólar, ¿no? A nivel generalizado. Entonces vemos esto. Eh, el día martes, el día de ayer, vimos que la inflación en Canadá se mantiene en 1.7%, la inflación general, no hay sorpresa, no hay mucho que mencionar. Y lo que sería también una conferencia de prensa el día de ayer y el día de hoy ante las cámaras en Estados Unidos de América, la Cámara de Representantes y el Senado, en donde Jerome Powell se presentó. Ya esto ya sucedió en lo que sería pues estos 2 días y vamos a platicar un poquito de esto para hablar. Voy a referirme a una de las citas que el día de hoy nos menciona CNBC para lo que sería precisamente esta conferencia, ¿no? Nos dice CNBC que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, regresará al Capitolio el miércoles para un segundo día de testimonio ante el Congreso, ¿no? En este caso, pues sería el Senado. Esta noticia pues, habría presentado previo a lo que sería el testimonio, pero ya se tenía lo que sería un preámbulo para lo que sería la Cámara de Representantes, ¿no? En donde Powell dijo el día martes al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que espera que los funcionarios del Banco Central permanezcan en espera mientras esperan ver el impacto de los aranceles del presidente Trump en los precios. Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final, quiere decir de las negociaciones finales que se tengan en este caso para los diferentes países, ¿no? Para la reunión de Norteamérica, para con México y Canadá, con la zona euro, con Inglaterra, pues ya se ha tenido como negociaciones más claras, con la Unión Europea todavía no hay claridad. Para con China también ha habido muchos avances, pero de alguna manera todavía no se sabe a ciencia cierta si estos nuevos acuerdos con China se respetan en el tiempo, porque también ya ha pasado de ciertos, eh, digamos, ciertos acuerdos con China que en algún momento entre ambas naciones pues se han roto. Por lo tanto, esto se tendría que mantener. Lo más probable es que la Reserva Federal esté esperando un consolidado de decisión de política comercial que se mantenga en el tiempo y que ya no tenga una desviación, un cambio abrupto en lo que serían estos acuerdos. Por lo tanto, esto estaría pues esperando la Reserva Federal, lo está mencionando en lo que serían sus conferencias de prensa, y también mencionó que en este caso o la fuente menciona que Jerome Powell ha sido un blanco de ataques del presidente Donald Trump, quien en ciertas publicaciones ha mencionado en su red social que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues es una persona eh, no adecuada, vamos a decirlo así, para lo que sería su puesto y que deberían estar al menos 2 o 3 puntos más abajo de lo que se encuentran actualmente en la tasa de referencia, ¿no? Jerome Powell ha mencionado o mencionó que los comentarios de Trump no están teniendo efectos en la política y que ellos están haciendo su trabajo en lo que les respecta para la política monetaria y el control de precios, así como el mantenimiento del pleno empleo. Entonces, estos han sido como los comentarios que ha mencionado Jerome Powell. Esto es bueno, obviamente, si lo relacionamos con los mercados financieros, porque habla de que se mantiene una autonomía, que las presiones del presidente no están afectando la política monetaria del Banco Central,
y al final, a pesar de que todavía se mantiene el tono restrictivo, el público inversionista está esperando que en algún momento pues se ceda con disminuciones en la política monetaria y que esto ayude al mercado. Aunque al final también hemos cuestionado mucho este comportamiento de los mercados financieros en Estados Unidos porque prácticamente las mediciones se han estado relacionando pues con temas de sentimiento de mercado, ¿no? O con temas de rumores en muchas ocasiones, con temas geopolíticos, de política interna, política comercial, en donde una noticia mala pues tira los precios en las acciones de los mercados estadounidenses y un buen dato lo recupera, en este caso, una recuperación de la baja previa y los eleva mucho más allá de lo que era una noticia, ¿no? Un sentimiento de mercado implícito que pudo haber deteriorado y que después regresa de una forma muy acelerada. Lo podemos ver en el último movimiento donde la baja, como podemos observar, pues fue incluso oscilatoria, ¿no? En cuanto al tema de política comercial que empezó a despertarse a partir de febrero y después de que se menciona o empieza a recuperarse este sentimiento de mercado optimista con los acuerdos graduales, el regreso en los precios o en las valuaciones de las empresas estadounidenses, vemos el Standard Poor's 500, pues regresa de una forma casi vertical, ¿no? Sin ningún tipo de oscilación, mucho más agresiva el regreso, y esto habla mucho de que las decisiones en cuanto a las valuaciones de las compañías no están siendo principalmente relacionadas o están siendo justificadas por un tema de, digamos, de argumentos o de retórica, eh, un tema más en lo que sería, en lo que respecta a rumores y resoluciones, ¿no? En este caso hay que considerar que hay un tema de profundidad muy importante, el cual es la deuda, ¿no? La deuda estadounidense, que cada vez el tope de la deuda pues, es mayor, supera los 35 trillions en un factor anglosajón, em, y o aproximadamente supera los 35 trillions, mientras que el tema de déficit fiscal pues se encuentra bastante deteriorado, lo hemos analizado mucho. Entonces, este cuestionamiento que va entre la dualidad de riesgo entre una deuda bastante elevada, históricamente elevada y comparativamente hablando muy alta a nivel global, que mantiene Estados Unidos de América en contraste con un deterioro en la política presupuestaria de Estados Unidos, el déficit fiscal que se mantiene elevado e incluso con miras a deteriorarse más con lo que sería esta ley presupuestaria que se ha estado aprobando en las cámaras. Entonces, este tema de profundidad que ha llegado a las calificadoras y que ya han hecho un llamado de atención, las tres más importantes, con una baja de Estados Unidos, una baja tal vez simbólica, pero sí importante, porque al final estamos hablando de la economía eh, en donde el riesgo debería ser nulo, porque es la economía con la divisa preponderante a nivel global, em, o por lo menos sumamente bajo o el más bajo, el riesgo más bajo a nivel global, porque el riesgo nulo no existe en los mercados financieros y en las inversiones, pero sí el más bajo a nivel global, pues ya hay una calificación, un deterioro en la calificación crediticia por parte de las calificadoras desde este enfoque de profundidad, ¿no? Y esto prácticamente el público inversionista pues no lo está viendo, ¿no? Por esto lo vemos con un constante rompimiento de máximos históricos o con constantes subidas en los mercados estadounidenses, eh, en donde pues tendría que cuestionarse cierto enfoque de riesgo, así como las valuaciones que también hemos analizado, ya lo hicimos en algunas de las emisiones, con incluso con análisis pues publicados en portales como Investing, que he tenido la oportunidad de publicar, y pues claramente los datos nos muestran que las valuaciones en Estados Unidos de América pues son muy elevadas, ¿no? Entonces, este último movimiento, los últimos días de aumento en los índices estadounidenses, claramente están relacionados con el acuerdo de paz entre Irán, Israel
o más bien entre Estados Unidos e Irán, que prácticamente eran los principales involucrados, y un alto al fuego entre Irán e Israel. Viene este incremento en los últimos días, pero claramente hay mucha más profundidad que el mercado, el público inversionista no está considerando, y que en este caso, pues múltiples mercados han tenido mucho mejor desempeño, porque las valuaciones precisamente son mucho más atractivas en otros países, ¿no? Como lo podría ser Europa, por ejemplo, los índices europeos han tenido claramente un mejor desempeño precisamente digamos, estas perspectivas mucho más atractivas. El DAX, el IBEX, son como los principales referentes, incluso en Reino Unido. En México también, evaluaciones mucho más interesantes con buenos incrementos que ha tenido el mercado en México. El Bovespa, también con ahí algunos movimientos importantes en Brasil para lo que serían los movimientos al alza. Y definitivamente, pues esto sí es eh, digamos, de poner en la mesa, ¿no? Como lo que sería un análisis objetivo. Eh, entonces, eso es lo que menciona la Reserva Federal. En el caso, vámonos al calendario económico simplemente para mencionar lo que se viene para el jueves y el viernes. Tenemos órdenes de viernes duraderos en Estados Unidos. Tenemos confianza del consumidor en Alemania y también tenemos datos de inflación en Estados Unidos, ¿no? El indicador PCE Index, que es uno de los indicadores que es prioritario y fundamental para las decisiones de la Reserva Federal, pues lo tenemos, lo que sería el día viernes, y vamos a estar hablando de esto en la siguiente emisión, ¿no? Precisamente en la emisión del viernes. Em, Vamos a continuar con lo que sería un review, una evaluación de los precios de lo que ha pasado en los últimos días. Vemos que nuevamente los índices estadounidenses están teniendo un buen desempeño, el Standard Poor's 500 logrando o alcanzando el máximo histórico. Lo habíamos mencionado como altamente probable en el momento que se superaran los 5.764 puntos pues, aproximadamente, o los 5.700 puntos en el Standard Poor's 500, y prácticamente pues se consolidó lo que sería ese movimiento, ¿no? El movimiento claramente es alcista, y en este último tramo, pues no ha habido lo que sería un retroceso, pero definitivamente el retroceso, el previo que vimos, del último gran impulso, fue bastante contundente en respetarse en los 61 puntos de Fibonacci y recuperar lo que sería los máximos históricos, ¿no? El Dow Jones vemos que, pues teniendo un buen desempeño, aunque no en máximos históricos, teniendo el movimiento un poco más ligero. Y en el caso del Nasdaq, tratando ahora de perforar los máximos históricos para poder adelantarse a lo que serían estos movimientos entre los tres índices. El índice VIX, pues bastante con movimientos a la baja, aunque manteniendo lo que sería este triángulo descendente que vemos por aquí, en donde no ha podido perforar a la baja los 17 puntos, ¿vale? Y aquí es interesante simplemente destacar que generalmente cuando los mercados estadounidenses, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el Nasdaq, etcétera, se encuentran en máximos históricos, pues los movimientos en el VIX son cada vez más bajos, ¿no? Digamos que los rangos inferiores, pues se encuentran entre los 10 y los 12 puntos, ¿no? Eso es como lo más normal, lo más natural. Y en este caso, a pesar de que tenemos máximos históricos en los índices de mercado, vemos que en el caso del VIX, pues el nivel inferior es 17 puntos, ¿vale? ¿Esto qué indica? Pues claramente que la incertidumbre sigue presente, ¿no? Si tuviéramos un marco de completa certidumbre, un marco hasta cierto punto normal o bastante típico, probablemente el VIX se encontraría en esos niveles de 12, 10, ese rango inferior histórico. En este caso, pues el mostrar un nivel mínimo de los 17 puntos también habla de que la volatilidad está presente en cierto momento, por lo menos, hablando de que cualquier factor que podría venir desde el factor de política comercial, desde geopolítica, desde política interna, etcétera, desde un factor financiero, obviamente, cualquier tema de incertidumbre podría acelerar la volatilidad y generar pues mayor
mayores dudas, ¿no? A lo que serían las valuaciones en Estados Unidos de América. ¿Vale? Entonces, destacar el índice VIX aquí para, pues, esperar mayores movimientos al alza en los índices estadounidenses, pues sí se esperaría con mayor confianza una perforación del piso de los 17 puntos en el VIX para poder hacer estimaciones, pues, un tanto más claras, ¿no? En el tema de bueno, aquí me voy a ir con lo que sería el dólar, manteniendo su movimiento decreciente, bastante débil para lo que sería el dólar, el euro haciéndolo al contrario, bastante bien, la libra esterlina también tratando de perforar o buscar la perforación de la resistencia de 1.3680, una zona muy difícil que le ha estado costando trabajo y que poco a poco pues está generando un soporte de corto plazo, ¿no? El yen japonés tratando pues, no, en este caso no se ha apreciado como lo ha hecho el euro y la libra. El yen japonés pues está tratando de dar una vuelta a lo que sería los niveles de precio. No pudo perforar a la baja los 141 yenes por dólar. Pues esto habla de la complejidad económica, ¿no? Que ya hemos platicado. No quisiera ser redundante, simplemente buscar lo que sería el summary o la revisión de los diferentes precios relevantes. El canadiense también, si bien con cierta apreciación en lo que serían los últimos periodos, pues mantiene lo que sería un promedio, ¿no? 1.3728 de alta incertidumbre que se generó desde el inicio de la política comercial, donde Canadá fue uno de los principales países con deterioro en las negociaciones, ¿no? Entonces, Canadá bastante lateral, la libra esterlina, pues sí, generando un poco más aquí se ve un poco más claro de apreciación, un buen desempeño, lo que será los últimos meses. Eh, el peso mexicano también, pues podemos observar que poco a poco se ha ido dirigiendo a lo que serían los niveles de retroceso, ya perforó los 19.19 y en este caso pues se mantiene vemos como este comportamiento de curva en niveles máximos, pues ha ido buscando niveles cada vez inferiores y dirigiéndose a lo que sería los 18.70 pesos por dólar en un nivel probable, sobre todo por diversos factores que se han ido presentando. En México, pues ha habido bastante certidumbre, ¿no? Principalmente con los planes que ha mencionado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Plan México, también algunos planes de política interna que el mercado pues los ha recibido con con buenos ojos, ¿no? El peso mexicano ha sido una de las divisas también que se ha apreciado con mayor intensidad a nivel global en los últimos periodos, los últimos meses, o los últimos 2 meses por lo menos, a partir de abril a la fecha. Pues este buen desempeño y un control macroeconómico bastante sostenido, pues le ha dado mucha fortaleza a lo que sería el peso mexicano, a pesar de que el Banco de México ha tenido disminuciones graduales en su política monetaria. Y también mencionar que al final la prima la prima de rentabilidad entre lo que sería la referencia de México versus la referencia de Estados Unidos, pues en este caso es mejor para México, ¿no? Eso también habla mucho de la apreciación gradual en México porque muchos países a nivel global pues vienen a invertir a México o en los activos financieros que proporciona o que ofrece México, principalmente la deuda y las acciones en este país, eh, porque hay, en este caso principalmente comparando la deuda mexicana con la deuda estadounidense, pues hay un mayor rendimiento ofrecido por los bonos mexicanos versus lo que serían los bonos estadounidenses en un contexto de estabilidad económica para lo que sería el país mexicano, y esto obviamente pues atrae capitales y esto se ha habido reflejado en la apreciación gradual del peso mexicano, ¿no? Bastante bien el desempeño en el último tramo, lo que vemos los últimos 2, 3 meses, y continúa lo que sería su apreciación, muy probablemente para el siguiente nivel, que sería los 18,70 pesos por dólar, ¿vale? Entonces el Bitcoin también por ahí recuperando.
principalmente por esta buena expectativa del alto al fuego entre Israel e Irán, y pues es lo que hemos lo que hemos visto en los últimos momentos. Voy a mencionar lo que sería una cita, ¿vale? La mayoría de los que está viendo esta emisión ya sabrá que el presidente Donald Trump de Estados Unidos, anunció un alto al fuego entre Irán e Israel, prácticamente lo menciona como un acuerdo de paz, mencionó que la guerra terminó entre estos dos países. Irán e Israel, con sus voceros, también hacen o mencionan que esto es real, y esto venía dentro de un comportamiento de bastante hostilidad en los últimos días, como hemos venido mencionando. El día sábado Estados Unidos intercede o se intromete directamente en el conflicto, bombardea zonas nucleares en Irán, y esto pues para muchos se convirtió en un momento de alto riesgo y de alta incertidumbre, porque se esperaba que Irán y aliados de Irán contestaran para con Israel y para con Estados Unidos, y que esto escalara. Afortunadamente no pasó. El tema, eh, pensémoslo así, porque eso es lo que sería lo más adecuado. El tema diplomático ganó, hubo acuerdos entre los países involucrados, y posteriormente, después de todo esto, se menciona un alto al fuego y se menciona que simplemente ya la guerra había terminado, ¿no? Esto, desde el factor humanitario, obviamente es positivo, porque las muertes y las catástrofes pues terminan. El riesgo de escalada también se limita, aunque también hay algunos cuestionamientos que es un poco más desde el factor geopolítico, ¿vale? Aquí voy a citar a CNBC, en donde nos menciona eh, que mientras parece, cito, hago una cita textual, mientras parece mantenerse un frágil alto al fuego entre Israel e Irán, un informe inicial de inteligencia estadounidense concluyó que los ataques estadounidenses contra objetivos nucleares iraníes no destruyeron completamente las instalaciones, según informaron en NBC News, tras fuentes familiarizadas con el informe. Esta evaluación ya está encontrando que estas piezas centrales siguen intactas. Esa es una mala señal para el programa en general, dijo una de las fuentes. Trump refutó los informes de prensa sobre la evaluación en una publicación en Truth Social el martes por la noche, repitiendo que los ataques destruyeron completamente los tres sitios nucleares iraníes, objetivo del ataque del sábado. El presidente, quien se encuentra en los Países Bajos para la cumbre de la OTAN, dijo más tarde a los periodistas que la evaluación de inteligencia no era concluyente, pero sostuvo que el ataque fue aniquilador. ¿Vale? Entonces aquí lo que se enfatiza es un cuestionamiento desde un centro de inteligencia de si realmente los ataques a Irán fueron concluyentes o fueron catastróficos, como mencionó Donald Trump. Repito, aquí lo importante es que el tema de guerra no escaló, que se habla de un acuerdo de paz, eso es bueno, ojalá, o esperemos, esperemos que esto se mantenga en el tiempo y que ya no haya una nueva escalada eh, en la región y en cualquier país, digamos. Siempre que hablemos de acuerdos de paz, pues es importante, y esperemos de verdad que se mantengan. Sin embargo, sí hay cuestionamientos desde el enfoque geopolítico que hay que mencionar, ¿no? Uno de ellos es eh, este informe de inteligencia estadounidense, que cuestiona qué tan catastróficos fueron los ataques, ¿no? Por un lado. Por otro lado, informes en lo que sería del lado de Oriente o no Occidente, fuentes, digamos, en Asia o en Europa, han mencionado, principalmente en Asia, han mencionado que no hay rastro de lo que sería radioactividad, ¿no? Y el principal cuestionamiento es, si hubiese sido catastrófico los impactos a las zonas nucleares y hubieran acabado con todo, como se menciona en la retórica del presidente Donald Trump, pues hubiera habido rastro de radioactividad, porque estamos hablando de que un ataque pues haría explotar cierto enfoque químico nuclear, radioactividad, y esto habría tenido rastro a un nivel importante, ¿vale? Pero el rastro de radioactividad no se ha encontrado, o por lo menos ha sido mínimo, ha sido pequeño.
Entonces empieza a haber estos cuestionamientos y obviamente aquí hay un trasfondo importante que sí es importante, considero mencionar, en el qué tanto toda esta información está siendo real y qué tanto está siendo una serie como de, digamos, de retórica para pues obtener ciertos beneficios entre cualquier parte involucrada, ¿no? Algunos analistas geopolíticos hablan de que esto fue orquestado y en y en otros medios pues, se habla simplemente del cuestionamiento de qué tan real fue esto. Desde el enfoque de análisis geopolítico también se ha mencionado mucho que estamos ante lo que sería una guerra, en este caso en Medio Oriente, o una serie de guerras donde la desinformación es preponderante. ¿Qué quiere decir? Que muchos de lo que se está difundiendo en muchas ocasiones no es real y simplemente se trata pues de una difusión para empezar a generar argumentos, retóricas y prácticamente historias para que se obtengan ciertos beneficios, eh, pero en un enfoque, repito, claramente claramente armado, ¿no? Lo que sería este tipo de críticas desde el factor de lo que está pasando. Y entonces aquí simplemente dejo en la mesa que es importante que cuestionemos todo lo que observamos, todas las noticias que podemos ver, todas las noticias que podemos ir consumiendo, toda la información que podemos ir consumiendo. Siempre hay que cuestionarnos qué tan real es, qué tan reales, qué fuentes están declarando esto, qué qué mala información puede haber detrás. Si la noticia es generada por inteligencia artificial, estamos ante un momento en la historia donde tenemos que cuestionarnos todo lo que consumimos. Y eso es bien importante, no solo para nuestras decisiones de inversión o de trading, también para lo que sería pues nuestra percepción de la realidad y nuestras decisiones para con esa realidad. Entonces, aquí nada más comentar que esto lo que ha generado pues es un comportamiento, el fin de la guerra pues generó un desplome en los precios del petróleo, hasta este momento están teniendo cierta recuperación, obviamente lógica, y hasta este momento el movimiento está teniendo esta estructura en el Brent y en el gas natural también hubo un desplome bastante correlacionado, en donde pues pareciera que el movimiento podría mantenerse a la baja en ambos casos porque se han roto estructuras alcistas que de no recuperarse en los próximos días pues podríamos hablar de movimientos probables en decremento, ¿vale? Entonces, con esto terminamos, vamos a estar obviamente siguiendo lo que sería todos los informes y les agradecemos por su tiempo. Les deseamos un excelente día y estamos en comunicación, cualquier situación que les podamos servir. Cuídense mucho y nuevamente muchas gracias.